Jesucristo, roca eterna. Eclesiastés capítulo 9, versos 16 al 18 nos dice la palabra de Dios así. Entonces dije yo, mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. Las palabras del sabio, escuchadas en quietud, son mejores que el clamor del Señor entre los necios. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. Amén. Los capítulos 8 al 12 del libro de Eclesiastés abordan la inevitabilidad de la muerte como el gran igualador de toda la humanidad y la profunda incertidumbre que marca la vida bajo el sol. El predicador reflexiona sobre la aparente falta de retribución justa en la tierra, la vejez, la decadencia física y la urgencia de aprovechar con sabiduría el tiempo presente. Lejos de caer en el pesimismo, el texto sagrado utiliza estas realidades para sacudir al lector, instándolo a la acción diligente, a disfrutar la juventud y el trabajo con gozo y a recordar al Creador antes de que los días difíciles lleguen. Amén. Alabado sea Dios. Capítulo 8. La autoridad, la injusticia y los límites del conocimiento. Este capítulo aborda la prudencia necesaria al tratar con gobernantes. Reflexiona sobre la realidad de que la retribución divina no siempre es inmediata y aconseja aceptar con gozo las limitaciones humanas. Amén. La prudencia ante la autoridad y el poder. Versos del 1 al 8. El sabio ilumina el rostro humano con su prudencia. Se exhorta a obedecer la orden del rey y a cumplir el juramento hecho a Dios, evitando la rebeldía precipitada. El gobernante ejerce una autoridad soberana. La palabra del rey es con potencia, de modo que nadie puede cuestionarle sus actos, aunque el malhechor no reciba un castigo inmediato y esto envalentone a los transgresores. El autor sagrado reafirma que a los que temen a Dios les irá bien, mientras que el impío no prolongará sus días como una sombra. Amén. La paradoja de la justicia terrenal. Versos del 9 al 13. El predicador examina la dolorosa realidad de que hay justos a quienes sucede según las obras de los impíos e impíos a quienes sucede según las obras de los justos, concluyendo que esto también es vanidad. Ante esta aparente falta de equidad temporal, el autor vuelve a recomendar el disfrute de la vida, comer, beber y alegrarse, pues es lo único que le queda al hombre bajo el sol en medio de su fatigoso trabajo. Amén. El misterio inescrutable de la obra de Dios, versos 14 al 17. Al aplicar su corazón a conocer la sabiduría y a observar las ocupaciones humanas, el predicador contempla toda la obra de Dios y reconoce que el ser humano es incapaz de hallar la explicación lógica. Dice el verso 15, y alabaré yo la alegría que no tiene el hombre otro bien debajo del sol, afanarse y que le acompañe en su trabajo de los días de su vida que Dios le ha dado debajo del sol. Amén. Aunque el sabio afirme que lo sabe todo, en realidad no puede alcanzar a comprenderlo. Los caminos de la soberanía divina escapan por completo al entendimiento racional del hombre. Amén. Alabado sea Dios. Capítulo 9. La realidad universal de la muerte y el disfrute del presente. Este capítulo confronta el hecho ineludible de la mortalidad como el gran nivelador de la experiencia humana, utilizando esta premisa no para fomentar el nihilismo, sino para extraer una ética de acción apasionada y gratitud radical en el presente. Amén. La inevitabilidad de la muerte como nivelador ontológico, versos del 1 al 6. La paridad absoluta del sepulcro desmantela la teología simplista de la retribución inmediata terrenal, ya que un mismo destino, la muerte, aguarda al justo y al impío. Teológicamente, el cese de la vida biológica suspende la agencia moral humana. La ventaja ontológica reside en el ámbito de los vivientes, pues el difunto carece ya de memoria y participación histórica bajo el sol. Amén. La ética de la urgencia vital y el gozo cotidiano, versos del 7 al 10. La certeza de la mortalidad no paraliza, sino que libera de la ansiedad acumulativa, legitimando el gozo cotidiano como una respuesta de fe ante la aprobación divina.
Acciones como comer, beber y trabajar con intensidad adquieren un carácter urgente. Dice el verso 10, todo lo que hallare tu mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Amén. La contingencia histórica y la falibilidad del éxito humano. Versos 11 al 12. El texto sagrado desmitifica la meritocracia secular al demostrar que las capacidades intrínsecas no garantizan el éxito. Los resultados están subordinados al tiempo y a la ocasión, categorías que evidencian la vulnerabilidad de la criatura frente a la incertidumbre de la historia. Amén. La paradoja de la sabiduría marginada, versos 13 al 18. A través del relato del hombre pobre que salva una ciudad pero es olvidado, se expone la fragilidad sociológica de la sabiduría. Aunque su valor intrínseco supera a la fuerza brutal, la condición socioeconómica condiciona la recepción pública del mensaje, demostrando que el mundo opera frecuentemente bajo dinámicas de poder antes de que de mérito intelectual. Amén. Capítulo 10. La locura del poder y la fragilidad de la sabiduría. Este capítulo profundiza en la sociología política y la conducta interpersonal mediante una serie de proverbios sapienciales que contrastan la influencia sutil de la necedad con la vulnerabilidad estructural de la prudencia. Amén. El impacto corrosivo de la necedad sobre la reputación. Versos 1 al 3. La metáfora de las moscas muertas que corrompen el ungüento ilustra cómo un defecto moral minúsculo destruye una trayectoria de honor. La necedad funciona como un agente desestabilizador que eclipsa el discernimiento, exponiendo públicamente la insensatez propia del individuo y alterando la percepción de su valor social. Amén. La gestión de la autoridad y la inversión de roles, versos 4 al 7. Ante la arbitrariedad del gobernante, la paciencia actúa como un escudo que aplaca ofensas mayores, evitando la rebelión destructiva. El texto sagrado denuncia la perversión global donde la ineptitud asciende, mientras la capacidad real es marginada a la servidumbre, evidenciando la fragilidad ética de las estructuras humanas. Amén. Los riesgos inherentes al esfuerzo y la técnica, versos del 8 al 11. La acción humana en un mundo caído está rodeada de peligros ineludibles, accidentes laborales o imprevistos. Aunque la sabiduría actúa como un instrumento de precisión que optimiza el esfuerzo, el autor sagrado demuestra que el dominio técnico es ilimitado frente a la contingencia, requiriendo vigilancia constante para evitar la catástrofe prematura. Dice el verso 10, si se embotara el hierro y su filo no fuere amolado, hay entonces que fortalecer las pulencias, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Amén. La elocuencia destructiva y la subversión, versos del 12 al 20. Las palabras del necio, nacidas de la ignorancia respecto al porvenir, culminan en una propia autodestrucción social. Se advierte sobre el colapso político de una nación gobernada por la inmadurez y los excesos, cerrando con una exhortación radical al dominio propio. La prudencia debe gobernar incluso el pensamiento debido a la inevitable filtración de la información en los regímenes opresivos. Amén. Alabado sea Dios. Capítulo 11. La audacia de la inversión y la responsabilidad juvenil. Este capítulo aborda la incertidumbre de la existencia, transformando la falta de control sobre el futuro en una llamada a la generosidad audaz, el trabajo diligente y el aprovechamiento sabio de la juventud antes del ocaso. Amén. La generosidad arriesgada como inversión existencial. Versos 1 y 2. El mandato de echar el pan sobre las aguas desafía el cálculo mezquino de la seguridad económica mediante una lógica de fe y filantropía. La diversificación de los bienes ante la inestabilidad geopolítica o natural demuestra que la verdadera prudencia no radica en el acaparamiento defensivo,
sino en la solidaridad activa frente a un mundo volátil. Amén. La soberanía inescrutable frente al determinismo natural. Versos del 3 al 6. La incapacidad humana para descifrar los ciclos meteorológicos o el misterio de la gestación fetal expone la radical contingencia de la criatura. La ignorancia del futuro no valida la inacción paralizante, sino que exige una laboriosidad constante y desprovista de garantías absolutas. Amén. El gozo de vivir y la memoria de la mortalidad. Versos 7 y 8. La valoración de la luz y la vida exige un disfrute consciente que coexisten con la lucidez sobre la muerte. La perspectiva de los días de tinieblas actúan como un correctivo ontológico, impidiendo que el hombre radicalice su presente terrenal y recordándole que la existencia temporal es breve. Amén. El imperativo existencial de la juventud y el juicio divino. Versos 9 y 10. La exhortación al joven a transitar según los impulsos de su corazón no constituye una licencia al libertinaje, sino una prueba de su moral bajo la mirada soberana. Dice el verso 9. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que todas estas cosas te juzgará Dios. Amén. La inmediatez de la vitalidad juvenil está ligada a la responsabilidad ante el Creador, exigiendo la purificación de las pasiones destructivas. Amén. Alabado sea Dios. Capítulo 12. El ocaso de la vida y la conclusión del deber humano. Este capítulo final corona la obra mediante una alegoría sobre el envejecimiento y culmina resumiendo el propósito existencial del hombre en el temor a Dios y la rendición de cuentas. Amén. La alegoría de la decretud y la disolución optológica. Versos 1 al 7. La exhortación a recordar al Creador en la juventud se fundamenta en la inevitabilidad del declive senil. La poesía sapiencial describe metafóricamente el colapso psicofísico, la pérdida de lucidez cognitiva, se oscurecieron el sol y la luz, la flacidez motora, los guardias de la casa tiemblan, la pérdida dental y sordera. Este desmoronamiento culmina con el cese de la vitalidad biológica, simbolizado por la rotura de la vasija de oro y el cántaro. Teológicamente, la muerte representa la descreación antropológica, la inversión del relato donde el polvo vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios. Amén. La función de la sabiduría y el límite intelectual. Versos del 8 al 12. El predicador reitera su tesis de la vanidad, no como un rechazo a los valores, sino como constatación de la transitoriedad. Se valida el rol del sabio como educador que recolecta y ordena la verdad. Las palabras de los sabios son conceptualizadas como aguijones y clavos hincados, instrumentos punzantes que despiertan la conciencia y proveen estabilidad intelectual, emanando en última instancia de la autoridad de un único pastor. Amén. La síntesis del deber humano y el juicio escatológico, versos 13 y 14. Tras la fatiga del análisis existencial, Coelet destila la excelencia de la obediencia humana en un binomio inquebrantable: temer a Dios y guardar sus mandamientos, definidos como el todo del hombre. Amén. La validez de la existencia no reside en la acumulación de conocimientos intelectuales o económicos, sino en la alineación ética irreverente con el Creador, garantizada por la certeza de un juicio divino que evaluará toda obra oculta. Dice el verso 13, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Amén. A su nombre gloria. Oremos. Señor y Dios nuestro, te damos infinitas gracias por el estudio que hemos tenido del libro de Eclesiastés. Gracias por despojar nuestros corazones de las ilusiones pasajeras de este mundo y por enseñarnos a valorar con gozo y sencillez cada don que viene de tus manos. Gracias por recordarnos que nuestra vida, aunque fugaz, tiene un propósito eterno cuando decidimos
temer y guardar tus mandamientos. Que estas verdades bíblicas permanezcan grabadas en nuestros corazones y nuestra mente, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde.